Bienvenidos a la clase de calidad de datos del curso de análisis de datos del Instituto UMAY. En este vamos a estar construyendo sobre lo que ya vimos de análisis de datos y de Python para pensar en este aspecto que es la calidad de los datos. Bueno, quizás ya habrán ganado la intuición a esta altura de que los datos son la materia prima de todos los procesos que uno va a estar haciendo en la calidad de persona en ciencia de datos, en análisis de datos, en aprendizaje automático. Todo lo demás quizás es o menos importante, bueno, depende menos, es menos crítico que justamente la cantidad, la calidad y fiabilidad de los datos. Así que bueno, vamos a explorar un poco de qué trata todo esto, vamos a pensar un poco en la motivación detrás de la calidad y validación de los datos, vamos a conocer lo que son los procesos de data wrangling y de imputación de valores nulos. Vamos a ver el caso de interpolación en el caso de series de tiempo y vamos a explorar el caso de un dataset de la ley de humedales y una técnica en específico para operar sobre strings y para normalizarlos basado en la distancia de edición. Bueno, comentamos un poco lo importante que es tener estos datos correctos y la validación, no tanto para un proceso de análisis de datos donde quizás que estos datos sean confiables o no tengan ruido o fallas nos dé buenos resultados, sino puede haber casos más críticos, por ejemplo en el caso de si uno tiene un esquema de bases de datos detrás de una aplicación y de repente entra un mail, por ejemplo, que tiene un formato inválido, esa invalidez de ese dato puede llegar a romper la aplicación completa si, bueno, rompe los esquemas de la base de datos, ¿no? Si uno tiene una aplicación un poco frágil. Pero bueno, entonces vamos a tener distintas dimensiones de calidad en los datos. Podemos explorar en este cuadro que vemos distintas cualidades que se pueden chequear, por ejemplo, dependiendo de los tipos de datos que sean del tipo de dato correcto. Entonces, si tenemos, por ejemplo, valores numéricos, un caso muy típico es en un campo que debería ser numérico, por ejemplo, un monto monetario, puede que en vez de ser un valor numérico sea un string, ¿no? Un valor literal y que tenga un punto, coma literal o tenga un signo de pesos. Es un error típico donde el contenido no se corresponde con el tipo de dato que se supone que tiene que tener. Después podemos tener, en caso de categorías inválidas, ¿no? Cuando de repente aparece un valor que no se corresponde con el resto de las categorías. Después podemos tener, bueno, un montón de validaciones que dependen del tipo en particular. Entonces, por ejemplo, en el caso de números de teléfono que tengan la cantidad de dígitos correctos, los mails que tengan el arroba y demás. Eso pueden ser algunos tipos de validez que hay que chequear dependiendo del caso específico. Y en casos continuos, por ejemplo, podemos tener alturas de personas o demás. Puede que haya valores que son correctos sintácticamente, pero no semánticamente. Entonces, puede que, por ejemplo, en un error de ingreso a una cierta base de datos haya valores que son imposibles, ¿no? Por decir un ejemplo de cada uno de estos casos. Además, vamos a tener valores duplicados, que eso es algo que ya vimos en las clases anteriores, y podemos tener datos faltantes, ¿sí? Valores nulos. Y vamos a pensar un poco que los valores nulos, que hasta ahora asumimos como que son todos, digamos, del mismo tipo, pueden tener distintas causas por las cuales aparecen. Pueden ser aleatorios o no tanto, y esa va a ser una cuestión a tener en cuenta cuando se traten los valores nulos a través de este proceso que se llama imputación. Podemos referirnos a distintas cosas en cuanto a calidad. Por un lado, extensión, la cantidad de valores que tenemos o la forma, o también que el propósito de los datos sean o no coherentes con la pregunta que les queremos hacer, ¿no? Ver si efectivamente tienen información que pueda potencialmente responder la pregunta que nos estamos haciendo. En cuanto a la extensión, podemos hablar de si la base está completa, si no tiene nulos, si las columnas son consistentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso categórico, si se supone que hay ciertas categorías, que no aparezcan otras categorías o que aparezcan otro tipo de valores, y que sean precisos, ¿sí? Y que siempre demuestren, digamos, a través de validez interna lo que pretenden estar reflejando. Y podemos hablar de que una base sea exacta, ¿sí? Que los datos sean precisos, que esté completa, que sea fiable y la relevancia que tiene para nuestro problema
de investigación o de trabajo, ¿no? Así que bueno, estas son cosas a pensar con las bases de datos y vamos a ver algunos ejemplos ahora. Este es un dataset de películas, estamos descargando acá de nuestro bucket de datos y bueno, vemos una muestra del dataset. Contamos con las siguientes columnas, vemos que bueno, ya a primera vista se pueden ver distintas cuestiones, ¿no? En las clases anteriores ya tuvieron que normalizar ciertos datos, pero vemos acá ya algunas cuestiones, por ejemplo, arrancando antes que nada con los nombres de las columnas, vemos que tenemos algunas que están todas en mayúscula, otras que no. Esto es un title case. Así que bueno, ahí hay una primera inconsistencia que podemos reparar, ¿no? Esto lo podríamos hacer en Pandas operando sobre las columnas a través de df.columns. Podríamos reasignar, por ejemplo, las columnas en minúscula. Por ejemplo, haciendo c.lower for c in df.columns. De esta manera pasaríamos toda minúscula, ¿no? No vamos a hacer eso por ahora, pero es un ejemplo de una normalización. Y después vemos, por ejemplo, que en el año tenemos un literal entre paréntesis, donde puede haber más de un año y un guión, ¿sí? Vemos que tenemos valores nulos en la columna de rating. Y bueno, otras cosas que iremos encontrando, ¿no? Pero dependiendo acá de la pregunta que querramos hacer, va a ser distinto el proceso que vamos a necesitar. Entonces vemos que, por ejemplo, el director está incrustado dentro del string, pero no está separado de una manera limpia y consistente. Así que si quisiéramos hacernos preguntas con respecto al director, vamos a tener que operar de alguna manera sobre los valores de esta columna. Bien, vamos a hacer algunos primeros chequeos, algunas verificaciones, explorando por columna. Entonces podemos ver los tipos de cada columna y bueno, Object va a ser el más general de todos. Puede englobar cualquier tipo de dato en Python. Y vemos que tenemos Object para varios de ellos. Esto significa que es más probable que haya alguna inconsistencia. Sabemos que si es un float no va a poder aparecer un string. Sin embargo, si es un objeto puede ser un string o un diccionario, una lista o algo de cualquier tipo. Entonces, bueno, vamos a tomar el caso del año, por ejemplo, y vamos a querer que sea numérica y que no tenga ningún signo de puntuación ni nada raro, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar expresiones regulares, que ya, bueno, tocamos un poco en los clases anteriores, que nos permite hacer patrones de búsqueda para strings, ¿no? En este caso vamos a extraer de la columna año los dígitos, ¿no? Lo que significa esta expresión regular, que pueden verificar en este sitio web, que está muy buena, regcruz. Nos permite probar un patrón y ver cuál es el resultado que da. Los paréntesis van a ser el grupo de captura, que es la parte que queremos extraer. Barra D va a ser un dígito y el más va a ser uno o más de ese dígito. Entonces, si acá hubiera algún número, vemos que captura esos números. Bien, entonces con esta operación podemos extraer los dígitos de la columna año y convertirlo a numérico con la función toNumeric para que efectivamente quede en formato numérico, ¿sí? En lugar del string que teníamos antes. Nosotros teníamos casos arriba, habíamos visto, donde había un año de inicio y uno final. En este caso, para simplificar, estamos tomando el primer año de los dos casos. Y con eso ya, bueno, limpiamos esa columna, digamos. Ahora, en el caso de votos y de gross, que es la recaudación de la película, tenemos valores que deberían ser numéricos, ¿sí? Pero vemos que no lo son, sino que son un string, ¿sí? ¿Cómo lo verificamos eso? Bueno, nosotros veíamos el tipo acá. Nos dice que gross es object y el otro votes también es object, ¿sí? Cuando debería ser numérico. Entonces, al ver esto, vemos que también podríamos tomar una muestra, ¿no? Hacemos df.sample, esto nos va a dar una fila y nos quedamos con la columna votes. Y podemos ver los valores, values, y nos quedamos con el primero, así lo vemos tal como está y nos dice, bueno, que con comillas, que es un string que tiene una coma. Entonces lo que vamos a querer hacer, pero no en cada uno, sino en todos juntos, es reemplazar la coma
la coma por un string vacío, values 0. Perdón, estoy tomando una muestra, claro, entonces cada vez que lo ejecute va a ser algo distinto. Vamos a quedarnos con el primero, así esto es consistente. Bien, y tenemos el primer valor y ahora sí podemos hacer replace una coma y por un string vacío que nos va a dar el número sin esa coma, y esto podemos convertirlo entonces a numérico. Algo así vamos a querer hacer, solo que en una manera más de pandas, ¿no? Y aplicarlo todo a la vez. Para eso vamos a acceder a los métodos de string dentro de votos y hacer el mismo replace que vimos recién de coma por un espacio vacío y convertirlo a numérico, ¿sí? Y eso va a ser suficiente con los votos. En el caso de la recaudación, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en esta fila? Bueno, estamos viendo los lugares donde la columna no son nulos. Vemos que tenemos un montón que son nulos y ahora vamos a filtrar, ¿sí? Con lo que llaman fancy indexing las filas donde los valores no son nulos, y vamos a tener que reemplazar el signo de pesos y también sustituir el millones. Vemos que todo está en millones, así que no va a hacer falta hacer otra normalización, pero vamos a reemplazar en ambos casos el signo de pesos por un string vacío y la m también por un string vacío. Y con eso ya podemos convertirlo a numérico sin errores, y vemos que efectivamente se tomaron ahora como floats. Vale mencionar también que dentro de la función toNumeric tenemos distintas maneras de operar en el caso de errores. Si hubiera un valor que no se puede convertir a numérico o castear como lo encuentran también, o cast en inglés, que es convertir un tipo a otro, podríamos decirle que actúe de distintas maneras frente a esos errores. Puede o tirar un error o reemplazarlo por un valor nulo, y creo que hay algunas alternativas más que pueden verificar en la documentación de toNumeric. Entonces, bueno, con esta primera parte verificamos los tipos de datos e hicimos algunas correcciones para que efectivamente queden numéricos, y bueno, habiendo hecho esto podríamos, por ejemplo, hacer describe y que nos dé algunos estadísticos que no podría haber hecho de otra manera, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el promedio de votos que no podríamos haber sacado si lo hacíamos al principio sin la conversión de los tipos. Bien, entonces los nulos podemos categorizarlos en tres categorías. Esto sale de un trabajo de Rubin en 1976 que tiene que ver con la naturaleza de por qué esos datos son faltantes. Y podemos imaginar que hay distintos casos. Entonces se puede pensar de la siguiente manera, que los datos faltan de una manera completamente al azar, o MCAR, si no depende de características de la población o de esa observación en particular el por qué faltan. Ahora, si los datos faltantes tienen una relación con el valor de la variable que falta, esos datos son al azar, son faltantes al azar o MAR. Y ahora, si hay una relación no al azar, sino causal, que explica por qué esos datos faltan, esos datos son perdidos no al azar. Podemos imaginar este último punto si, por ejemplo, estamos haciendo una encuesta y una parte de la encuesta solo la responden las personas que respondieron una pregunta anterior. Hay gente que no va a haber respondido esa pregunta, entonces una sección de la encuesta va a estar vacía, va a ser nula. En otros casos, por ejemplo, si tuviéramos una evaluación de memoria en gente que tiene problemas de memoria y quizás si el valor de esa variable es muy alto, se olvidan de llenar esa variable, ese sería un caso de MAR, de datos que faltan al azar, y tiene una relación con el valor de esa variable. Y si tenemos errores de gente que se olvida de completar un valor en una encuesta, pero es en población general y da igual qué población, en qué variables y qué observaciones, esos datos pueden ser completamente al azar. Pero dependiendo de esta naturaleza, en especial si hay un sesgo de selección importante donde los datos perdidos no son al azar, es muy importante tenerlo en cuenta al momento de decir cómo se van a imputar esos datos, justamente porque la razón causal que explica la falta de esos datos puede tener una influencia grande en el resultado del análisis. Bien, y tenemos distintas maneras de tratar con estos datos.
Hay algunas más sencillas, algunas más complejas, y lo que uno va a querer hacer es, bueno, básicamente va a querer retener todos los datos en la medida de lo posible, pero con maneras de imputación que sean robustas y sin meter ruido al análisis que uno quiere hacer, ¿sí? Una manera simple que, bueno, te asegura no meter ruido a tu base de datos, pero al mismo tiempo uno pierde observaciones, es descartar valores nulos, ¿no? Que es quizás la forma más básica que podemos hacer con, bueno, en Pandas usaríamos el método drop_na. Y tenemos unas cuantas otras, vamos a ver algunas, que incluye también el desarrollo de distintos modelos para llenar nulos. Entonces, con una columna que contiene nulos, nosotros podemos ajustar un modelo para que, en base a los valores que sí tenemos, con ese valor predecir los valores nulos faltantes. En este caso vamos a ver usando scikit-learn, que es la gran librería de Machine Learning. No se preocupen si no la vieron, vamos a usar dos métodos sencillos para entender distintas maneras de imputar. Un imputador muy sencillo es Simple Imputer. Se llama que tiene distintas estrategias que podemos modificar con el argumento strategy de la columna y puede recibir distintos valores que son para completar con la media, con la mediana, con la moda, que sería el valor más frecuente, o con una constante. Vamos a usar .fit y .transform para completarlo. No se preocupen por esto, lo podemos hacer también con pandas, pero estas son maneras básicas de completar los valores nulos, ¿no? Rellenar con la media o con la mediana es algo súper típico. Uno lo puede mejorar un poco haciendo ese estadístico, pero agrupando por un grupo, ¿no? Entonces, llenar con la mediana habiendo agrupado por la edad, por ejemplo, ¿no? Bien, y otra posibilidad que se mencionaba arriba era esto de imputar con modelos como KNN, donde se llenaría valor nulo tomando como referencia los valores que sean cercanos, según este clasificador KNN, para nuestro valor que queremos completar. Bien, podemos probar con distintas estrategias para que sea con la moda, o bueno, cualquiera de ellas con el Simple Imputer. Y vamos a volver ahora a nuestra base de datos para aplicar algunos de estos procesos ahí. Ya habíamos mencionado al principio que, por ejemplo, tenemos en la columna de stars los directores, pero están dentro del string sin distinción, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer operaciones para poder encontrar el director. Bueno, ¿cómo lo hicimos en este caso? Bueno, vamos a quedarnos con las observaciones que contienen director, asumiendo que nuestro problema requiere eso, y vamos a separar por el salto de línea, que vemos que separa las categorías en los strings, y nos vamos a quedar con el valor que corresponde a director. Bueno, esto se ve que es una idiosincrasia de este dataset, el hecho de que todas están, cuando figura director, separados de la misma manera. Esto puede tener que ver con el código HTML donde existía esta cadena de texto que lo dejó con esta estructura. Y partiendo de esos supuestos podemos extraer el dato de director de esta manera, ¿sí? Y tenemos none donde, bueno, director no existía, ¿sí? Bien, hacemos operaciones similares con lo que vimos arriba para limpiar el substring que dice stars por uno vacío, ¿sí? Accediendo a los métodos de string, .replace, reemplazamos con la sintaxis de lo que queremos reemplazar y por qué lo queremos reemplazar. Esto hasta acá nos va a dar una serie, digamos, que contiene strings. Si queremos aplicar de nuevo una operación de strings, tenemos que volver a acceder a los métodos de strings y aplicar strip en este caso para sacar los espacios de los extremos del string. Si confunde esta sintaxis, está bueno pensar un poco como si fuera un análisis sintáctico de código, ¿no? Entonces, sabemos que hasta acá es un data frame, sabemos que hasta acá accede a los métodos de string del data frame y permite acceder a replace. Y
Y esta salida hasta replace nos da la serie, ¿no? Nos da una serie con la cual podemos volver a acceder a los métodos de string y usar puntos strict. Bueno, hay como un tip para pensar las cadenas de operaciones anidadas. Bueno, como ya sacamos la columna y la pusimos en el title case, podemos descartar la columna stars como estaba, que ya no la necesitamos y limpiamos un poco de memoria. Bueno, algunas limpiezas más, sacamos los saltos de línea y con eso nos queda un poquito más ordenada la base de datos. Vemos que tenemos la columna director. Ahora si queremos, por ejemplo, ver la relación entre votos y rating con los directores, por decir alguna relación que es posible que exploremos. Bien, ahora vamos a ver si los valores numéricos que tenemos tienen sentido. ¿Sí? Podemos usar describe para ver el resumen estadístico de las columnas. Esto que tenemos acá es para cambiar el formato que vemos. ¿Sí? Lo que le estamos diciendo es que redondee los floats, ¿sí? En las tablas que imprime. Y ponemos punto describe para ver los 5 estadísticos centrales, ¿no? Tenemos el counts, media, desvío estándar, mínimo, máximo y los cuartiles acá para ver. Y bueno, con esto podemos ver si hay algo que nos llame la atención, ¿no? También podemos hacer eso usando gráficos como un histograma, ¿sí? Y podemos observar acá. En principio no habría un dato acá que se escape demasiado aparentemente, pero vamos a poder hacerlo con código un poco más abajo para evaluar. Acá, bueno, se ve que hay una película con muchos votos, ¿no? ¿Cómo haríamos para hacerlo con código? Vale la pena repasar. Podríamos ver todos los valores según su desvío estándar y ver si alguno supera algún umbral, ¿sí? Bien, y con eso podríamos identificar los valores extremos. Bien, ahora para los datos duplicados vamos a tener dos maneras. Una nos va a decir las filas que estén duplicadas, que es el duplicates, y uno que digamos nos ahorra un paso si queremos descartarlos es drop duplicates, que nos va a borrar los valores duplicados y podemos indicarle si queremos que lo haga quedándose con el primero, el último o con cuál criterio. Entonces con esta sintaxis, duplicated nos va a decir si está o no repetido. Vemos que acá el 9994 figura como repetido. Y podemos filtrar los casos y vemos que tenemos 516 duplicados. Bien, bueno, vamos a ver eso y vamos a identificar, si nos detenemos un poco, que hay filas duplicadas que tienen información que la otra no. Entonces vemos que esta película, por ejemplo, aparece varias veces, pero esta observación contiene el rating y la siguiente no. Entonces vamos a querer quedarnos con esas, ¿sí? Para eso vamos a crear una columna auxiliar que nos va a decir si tiene o no rating y vamos a poder ordenar usando esa columna y descartando usando el orden en base a ese criterio. También lo podríamos hacer distinto, ¿no? Podríamos ver si el data frame si está duplicada y si contiene también un valor, ¿no? Rating es un valor numérico que podría ser algo así, ¿no? O sea, nos quedamos con las filas donde no estén duplicadas y el valor de rating sea no nulo, ¿no? También podríamos hacer algo así. Bien, en general va a haber más de una manera para hacerlo. Queremos priorizar la que sea más legible o entendible. Y bueno, efectivamente esto nos remueve los duplicados. Bien, hay algunos ejercicios para que hagan ahora, que es responder cuáles son los 5 directores más puntuados, cuáles son los 5 actores que aparecen más en la base de datos, cuáles tienen mejores películas rankeadas y cuáles son las películas de drama mejor puntuadas. Así que bueno, los invito a que pausen y hagan estos ejercicios
Las notebooks las pueden encontrar en nuestro repositorio, las soluciones también, pero no las vean hasta que lo hayan hecho, sugerencia. Así que bien, vamos a darles un segundo para que pausen y continuamos. Bien, estuvimos viendo este caso de un conjunto de datos tabular. ¿Sí? Tabular porque es una tabla con todos datos estructurados, como llamamos, en contraste a lo que serían audio, video, imágenes. Y vamos a ver ahora el caso de series de tiempo, ¿sí? Que son, digamos, otro dominio y tienen algunas técnicas particulares para trabajarse. Vamos a descargar una serie de tiempo de ejemplo que tenemos. Vamos a convertirlo a número entero. Bien, vamos a tomar una muestra y vamos a ver el resultado, que es la tabla con la que vamos a estar trabajando. Tenemos 1600 filas en 4 columnas. Cada columna es una serie de tiempo, un indicador económico muy importante, bonos, oro y petróleo. Y tenemos en el índice las fechas de los valores con los cuales contamos. Vamos a tomar el 2016 como un ejemplo y vamos a hacer un gráfico para ilustrar. Y bueno, acá tenemos los resultados, que vemos que son unos puntos muy bonitos, unos gráficos de Matplotlib, pero vemos que son discontinuos, ¿no? Entonces lo que vamos a querer hacer acá es imputar los valores nulos, es decir, llenar esos valores nulos completando el valor de la serie de tiempo, ¿sí? Vamos a querer unir estos puntos de la mejor manera posible y vamos a ver que hay distintas estrategias también para hacerlo. Bueno, una manera súper básica es continuando el valor anterior en la serie de tiempo. Entonces podemos básicamente tomar, cuando tenemos un segmento sin valores, tomamos el último valor y completamos extendiendo ese último valor hasta el siguiente que tenemos. Y bueno, eso es algo muy fácil y que muchas veces funciona relativamente bien. Pero vamos a ver que tenemos distintas maneras de hacerlo con interpolaciones con distintas estrategias, que pueden ser lineales, cuadráticas o con el valor más cercano. Esos son algunos ejemplos y vamos a ver los resultados de cada uno. No importa tanto el detalle matemático, básicamente en la interpolación lineal se va a hacer una recta entre cada uno de los puntos, ¿sí? Si llegan a verlo acá, cada punto que tenemos, ¿sí?, es interpolado con una recta. Podemos tener también interpolación cuadrática, donde se usa una función cuadrática, un poco más curva, para interpolar los puntos. Y podemos tener el valor más cercano, que es como lo que veíamos antes, donde se usa el punto más cercano que tenemos para completar. Bien, y tenemos esos 3 métodos. Así que bueno, con esto cubrimos imputación de datos en caso tabular y en caso de series de tiempo. Bien, va a haber distintas técnicas, ¿sí? Esto se puede complejizar más, en especial en el caso de imputación. En cualquiera de los casos, básicamente se puede usar cualquier modelo de aprendizaje automático solamente para imputar antes de lo que será el modelo final del proceso que uno esté haciendo. Podríamos, por ejemplo, usar una red neuronal profunda para modelar esta serie de tiempo con los datos que tenemos y completar nuevos valores en este caso. Y bueno, cosas similares en el caso de datos tabulares. El modelo que se mencionó en este caso fue el de KNN, ¿no?, que podemos usarlo solamente para completar los valores faltantes. Bien, vamos a ir a un caso ahora que es con unos datos que tienen que ver con votaciones de la ley de humedales en el Congreso argentino. Esto vamos a usar un poco unos datos disponibles en la web. De paso, agradecemos a activalcongreso.ar por su proyecto, que es para apoyar iniciativas que tienen que ver con medio ambiente, más que nada, si mal no recuerdo. Y bueno, vamos a partir sobre un proceso de web scraping que, bueno, no vamos a profundizar ahora. Si hicieron el curso de web scraping podrán leer esto y entenderlo bien. Si no, ya lo harán el curso. Scraping es muy divertido y, bueno, nos permite hacer análisis de datos en base a datos de la web. Así que bueno, acá les dice paso por paso cómo hacer para extraer los datos con Python de lo que está en este sitio web, que vamos a ver que es la postura de distintos políticos y diputados en el Congreso frente a la ley de humedales.
Así que vemos que acá tenemos cada diputado, diputade con su voto, ¿sí? Nosotros vamos a querer transformar esto en alguna forma de dato que podamos, con la cual podamos operar en Python. Así que bueno, acá les dice un poco cómo hacer ese proceso, lo vamos a pasar por alto ahora. Básicamente con Python vamos a poder traernos datos del sitio web con esta forma, ¿no? Dice un ID y un nombre. Bueno, en este caso que no es un dato que nos vaya a servir, pero bueno, con Python vamos a poder acceder a estos datos usando la librería request. Bueno, ahora lo que vamos a ver es maneras de validar los datos, ¿no? Yendo hacia atrás en el pipeline. Nosotros en el ejemplo de arriba estábamos trabajando ya con un dataset, tanto en el de películas como en serie de tiempo, asumiendo que ya tenemos el dataset, que tiene errores, que tiene valores faltantes y que tenemos que hacer algo al respecto. Ahora, bueno, tanto después como antes de tener esto, nosotros podríamos querer un proceso que valide el formato y el esquema de cada dato que recibimos para que sea consistente, válido, que no tenga ningún valor faltante y demás, ¿sí? Imaginemos que es un caso donde tenemos alguna clase de sistema que recibe datos o que carga datos y en lugar de meter todo en alguna base de datos o un data lake o bueno, alguna clase de conjunto de datos, quizás esto, podemos pasarlo por un proceso que valide cada uno de los datos para que sea como tiene que ser. Esto es algo muy valioso y bueno, nos va a asegurar la calidad de los datos que tenemos. Básicamente va a ser como definir un tipado estático para cada uno de los datos y que se valide el esquema que esperamos tener. Para eso vamos a usar Pydantic. Sí, esto es algo que se ve un poco más en detalle en el curso de desarrollo. No se preocupen ahora, básicamente alcanza con que entiendan cómo uno puede validar los datos, ¿sí? Y pueden explorarlo un poco más por su cuenta. Pero básicamente Pydantic nos permite definir una clase que explicita cuáles son los campos y las propiedades que esperamos que cada observación tenga. Entonces vamos a instanciar una clase como un superdiccionario, está puesto un poco en chiste, que dice que va a tener tres claves, un ID, un nombre y una altura. Pero además vemos que dice que ID va a ser tipo entero y que va a ser un campo que es mayor o igual a 1, ¿sí? G es greater or equal. Y estamos diciendo que sí o sí tiene que ser mayor o igual a 1. En el caso del nombre, le decimos que tiene que estar entre 1 y 30. Y en el caso de la altura, estamos diciendo que es un valor float y que es opcional y que tiene que ser mayor a 0 y menor a 300. Bueno, podría ser mayor a un número más alto, ¿no? No sé cuál es el mínimo histórico de altura, pero bueno. Y le podemos poner una descripción, ¿sí? Todo esto es algo que sumamos a nuestro esquema de datos, ¿sí? Y súper valioso cuando uno desarrolla un pipeline o una aplicación. Entonces vemos que podemos instanciar un superdiccionario con un ID, un nombre y una altura y vemos que podríamos tener un caso como en este donde el nombre está vacío, donde si queremos instanciar una observación de superdict nos va a imprimir, nos va en realidad a lanzar un error de validación que dice error de validación para superdiccionario. Asegúrate que el valor de nombre tiene al menos un carácter, ¿sí? Entonces nos está fallando. Ahora, si nosotros hiciéramos, ¿cómo se aplicaría esto a los ejemplos anteriores? Tendríamos que hacer una clase que es película, que tiene los campos que vimos arriba, ¿sí? Año, género, rating y demás, y que tenga los campos como esperamos que los tengan, que no sean nulos, que los numéricos sean numéricos y demás. Y con eso podríamos validar observación por observación que se cumple todo como esperamos y no propagar un error hacia más adelante en el análisis o en el flujo de la aplicación o lo que sea. Así que bueno, vamos a extender esto a nuestros ejemplos de la ley de humedales. Vemos que haciendo este request nos trae información de los bloques. Tenemos frente a todos un color, un nombre, una foto y un ID. Y bueno, vamos a ocultar esta salida. Y podemos hacer un ejemplo de cómo validaríamos ese dato
usando Pydantic. Vamos a definir una clase que se llama bloqueID, que tiene un ID como un entero, una foto como un string, un nombre como un string y un color como un string. Y podemos pasar cada uno de los datos que nosotros scrapeamos, digamos, que está acá en bloques, es la lista que veíamos acá recién. Cada uno de estos vamos a validar que es un dato con el formato correcto. Entonces, desempaquetamos esos diccionarios en instancias de bloqueID y vemos que se leen correctamente como objetos de tipo bloqueID. Les quiero mostrar una cosita, validados, que es que podemos acceder a través de esta sintaxis a través de los puntos, ¿sí? Con estos esquemas. Eso va a tener distintas bondades más adelante. Bien, ahora una funcionalidad muy importante de Pydantic es que podemos validar con funciones custom personalizadas distintos atributos de nuestro esquema. Entonces, imaginemos, por ejemplo, bueno, en el caso de las películas, o bueno, yendo a un caso médico, tomamos datos de pulsaciones, por ejemplo, y queremos validar que las pulsaciones por minuto sean de un valor coherente. Para eso, haríamos una función que se fije que está en el rango que esperamos. Bueno, en realidad para eso podríamos definir las características del campo, ¿no? Vamos a ver otro caso. Si tenemos que validar una fecha, ¿no? Vamos a poder definir una función validadora que va a fijarse que el campo cumpla con la propiedad que se espera, ¿no? En este caso, este validador o validator va a validar el campo foto, ¿sí? La sintaxis, bueno, pueden ver cómo es acá, no vamos a profundizar tanto en el decorador, pero este validar foto, lo único que va a hacer es fijarse, es un poco de juguete, va a fijarse si termina con JPG y si no, va a fallar. Y bueno, con eso hacemos un validador personalizado. Ahora, podría ser también que esperemos que un valor esté en una lista de valores, como decíamos, las categorías de películas arriba, por ejemplo, o talles de ropa. Y para eso podríamos definir una enumeración de valores que contiene todos los posibles valores que nuestro dato puede tomar, en este caso los nombres de los bloques, y podríamos validar que un dato esté contenido en esta enumeración. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nos fijamos que el campo nombre del bloque ID sea tipo bloque, ¿sí? Y este bloque con mayúsculas está haciendo referencia a la clase que tenemos acá arriba. Y con eso efectivamente vemos que nombre ahora es de tipo bloque y contiene el valor correspondiente a ese bloque, que es frente de todos. Podemos acceder así y vemos que dice bloque frente de todos, creo que con value, bien, podemos ver el valor de string de ese bloque. Bien, si nosotros le pasamos un diccionario así nomás, vemos que frente de algunos no está contenido en esa enumeración y por lo tanto falla. Y con eso podemos asegurarnos que cada uno de nuestros datos sea del tipo que esperamos, con las características que esperamos y hacer validaciones personalizadas que querramos. Bueno, van a tener un pequeño ejercicio para hacer un esquema de estos de Pydantic para el caso de político. Y otro más para bueno, las clases que aparecen acá en el ejercicio. Y pueden sugerir hacer este ejercicio de agregar una validación para la fecha de nacimiento y para el email, ¿sí? Créanme que van a apreciar esto cuando se encuentren con un conjunto de datos bueno, que tengan errores y podría haber sido prevenido con estas técnicas. Bueno, así que hagan el ejercicio, practiquen y bueno, cuando hayan terminado continuamos con el video. Bien, bueno, y ahora vamos a ver una técnica muy útil para la normalización y operación sobre bases de datos que contienen strings, que consiste en la búsqueda difusa, ¿sí? Fuzzy String Matching en inglés. Hay una librería muy buena para esto que se llama DeFuzz, antes se llama Fuzzy Wuzzy, quizás se lo cruzan por ahí.
que va a proveernos distintos métodos para comparar strings entre sí. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos un primer string que es 1, 2, 3 y tenemos otro que es 1, 12, 13. Lo que va a hacer esta función .ratio es darnos un número entre 0 y 100 que refleja cuánto coinciden estos dos strings. No vamos a profundizar demasiado en las distintas maneras que tiene. Básicamente puede considerarlo por token, ordenando las palabras o no ordenándolas, o por letras. Cualquier cosa pueden ir a la clase número 1 del curso de procesamiento del lenguaje natural, donde se profundiza en esto. Pero esto lo que nos va a permitir es encontrar a qué refieren palabras cuando no son exactamente iguales. Entonces, si tenemos valores donde hubo un error de tipeo, esto nos va a permitir corregirlas buscando cuál es la palabra que más coincide con la palabra que tiene el error de tipeo. Así que bueno, se podrán imaginar que esto es extremadamente útil. Vamos a usar esta pequeña función utilitaria que lo que va a hacer es recibir un string, una lista de strings, y usando esta función que viene de la misma librería de defaz, lo que va a hacer es usar esta función de coincidencias de strings para ver cuál es el string que más coincide con el string que estamos buscando, ¿sí? O sea, le pasamos un string, una lista de candidatos, y nos va a decir cuál es el mejor match dentro de la lista para nuestra búsqueda. Vemos los nombres de los bloques. Vamos a usar esto como ejemplo, que bueno, es lo mismo que teníamos en la enumeración. Y vamos a hacer una búsqueda como frente de algunos y vemos que coincide con un puntaje de 75 sobre 100 con frente de todos. Bueno, ¿cómo está funcionando esto? Bueno, la distancia de edición lo que va a hacer es reflejar cuántas operaciones tenemos que hacer sobre un string para que coincida con el otro. ¿Sí? Las operaciones que podemos hacer es sustitución, eliminación o inserción de un carácter, ¿sí? de un símbolo, y la distancia Levenshtein también llamado, va a ser cuántas de estas operaciones tenemos que hacer para llegar de una a la otra. También lo llaman distancia de edición, que tiene mucho sentido, donde esas son las ediciones posibles: sustitución, eliminación e inserción. Y acá tenemos algunos ejemplos, como pero a perro, donde hay que hacer solo una inserción, de pero a pierdo, donde hay que hacer dos operaciones, y bueno, así de sencilla es la distancia de edición, que dicho sea de paso también podemos usar para comparar listas u otras estructuras de datos. Y esa es la función que va a estar detrás de la búsqueda difusa de strings que vimos. Bueno, esto agrega una gran herramienta para la normalización de columnas de strings. Ya vimos un montón de cosas, como llenar valores vacíos en serie de tiempo, en datos tabulares, distintas normalizaciones. Y bueno, con esto ya se van súper equipados para afrontar bases de datos sucias o con distintas complicaciones. Bueno, ha sido un gusto. Ejerciten, practiquen y nos vemos en los distintos canales de UMAI.